¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Listos para el juego de hoy? México contra Corea del Sur. Mis mejores parabienes para nuestra selección nacional ante un equipo que es difícil. El juego de los coreanos tipo japonés, y los japoneses le dieron un partidazo a Holanda. Pues ojalá no nos den una sorpresa y México ligue un triunfo más. Es el deseo que todo el mundo tiene, el deseo que la presidenta manifestó en la mañanera de que la selección mexicana avance bien. Y luego vamos con el asunto de licencias de los legisladores de Morena que están adelantando el proceso, poniendo reglas más rígidas, según Ariadna Montiel, y la reunión ya asegurada con el rey de España, previo al partido que tendrá en Guadalajara, España y Uruguay. Platicarán antes en México, en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, la presidenta y el rey español Felipe VI. Bueno, dio información interesante sobre que las líneas telefónicas registradas pues ya van de más de la mitad. Se dará un reporte próximamente. Luego aclarando situaciones que la FIFA fue la que rentó el más bien el castillo de Chapultepec para una celebración con motivo del Mundial. Y bueno, también pues los escándalos de Reina, la reportera que cada vez que se presenta en la mañanera, yo no sé por qué la presidenta realmente le dio la palabra, pues la hizo enojar, hace enojar a todos los reporteros, los descalifica, se dice periodista y todavía peor se dice independiente, pero ya la balconearon, que no recibe lana de otro lado. Y la revisión del Tratado de Libre Comercio, hoy Marcelo Ebrard, secretario de Economía, esclarece que la revisión del Tratado de Libre Comercio iniciará de manera formal, aunque ya ha habido conversaciones, pero de manera formal el 1 de julio con los 3 socios que conforman este acuerdo trilateral, México, Estados Unidos y Canadá, y mediante un mensaje que dio desde Washington, el funcionario difundió en sus redes sociales. Al concluir una segunda ronda de conversaciones, detalló que se abordaron diversos temas estratégicos para la relación comercial con Norteamérica, que me gustaría que usted escuchara de viva voz del propio secretario de Economía. De Washington, D.C. para comentarles que se obtuvo en esta segunda ronda de conversaciones. Se tocaron muchos temas, desde reglas de origen, seguridad económica, agricultura, desde luego la industria automotriz y otros temas muy relevantes. México presentó sus puntos de vista, presentó también sus propuestas, tendrán que ser analizadas ahora por nuestra contraparte, que dirige el embajador Jameson Greer. ¿Qué sigue? El 1 de julio, hay quien me ha preguntado si ese día se termina. No, el 1 de julio es la fecha prácticamente para marcar el inicio de la revisión formal del tratado. El 1 de julio vamos a tener una reunión virtual con nuestros compañeros de Canadá y de Estados Unidos. Nosotros presentaremos la posición de México y ellos harán lo propio respecto a qué sigue con el Tratado de Libre Comercio. Se puede extender automáticamente 16 años o puede mantenerse 10 años con revisiones periódicas. Hay diferentes alternativas previstas. Vamos a ver ese día cuál de ellas tomamos entre los 3 países. Y el día 20 de julio tenemos en la Ciudad de México la siguiente ronda, en donde ya vamos a discutir textos y ya contenidos mucho más detallados de lo que hemos venido conversando pues desde marzo, que ustedes recordarán que iniciamos primero conversaciones informales y ahora pues ya rondas formales de revisión. Bueno, un saludo desde Washington y... Bueno, pues aclaradas las cosas en torno al TLC o al TECMEC, mejor dicho ahora, Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, todo dependerá también de los caprichos de Donald Trump, aunque se supone que el tratado es ley, pero ya saben que este tipo, pues, como ocurre siempre, 34 o 39 veces declaró que había vencido a Irán, que lo desaparecía del mapa, que su ejército estaba destruido, y se vio forzado a firmar un convenio o un inicio de acuerdo para pues terminar definitivamente con la guerra, sin supuestamente avisarle a Israel de este tema. Pero resulta que pues hoy
Irán, ante la violación de uno de los acuerdos, de los puntos de este acuerdo, pues volvió a bombardear Líbano. Es decir, entre Netanyahu y Trump y Netanyahu le quieren ver la cara de tonto a todo el mundo con este acuerdo de paz. Ya lo habíamos dicho ayer o antier, que yo veía difícil el asunto de que cumpliera Donald Trump. Imagínense, ahora de manera unilateral siguen los bombardeos de Israel hacia Líbano. Irán dice, pues no, así la cosa, de manera que suspendemos el asunto hasta que no detengan a este asesino, a este genocida de Netanyahu. Pero entre socios te veas, pues uno y el otro, el Trumpas, y firma un acuerdo, y 3 doritos después, como dicen ahora, pues lo violenta inmediatamente Israel. Es el cuento de nunca acabar. Y mientras tanto también en el otro frente de guerra entre Ucrania y Rusia las cosas se ponen muy difíciles en ataques entre ambos países, que ya veremos cómo termina esto, pero es el cuento de nunca acabar. Y Sheinbaum, por otra parte, afirmó que las líneas registradas, todo el mundo preocupado, ¿qué va a pasar con estas líneas de teléfonos? El registro, que fundamentalmente es para tener la personalidad de todos los mexicanos, que no roben el teléfono, o que el teléfono sea identificado, por aquello de que se trata de combatir también el delito de extorsión, muy difícil de disminuir en nuestro país. Pero adelantó Sheinbaum que el próximo jueves va a realizar una presentación respecto a los avances del registro de las líneas en México, aunque afirmó que va a más allá de la mitad de la población registrada en este padrón. Y Sheinbaum insistió en que hay propaganda o propagandas que buscan desmeritar esta iniciativa, que nace con la idea, precisamente, como les decía, de combatir el delito de extorsión. También le afirmó al pueblo de México que no se trata de afectarle jamás, es una fórmula de tener control sobre este asunto, donde los teléfonos celulares son utilizados, son, como dicen, cuando le roban a uno los malosos su teléfono, su línea, y de pronto empiezan a través de esas vías telefónicas a extorsionar, hackear los teléfonos, se dice, y empiezan con ellos a abusar, a engañar a otras gente, los que tienen como registros todos los usuarios de sus contactos, y pues ahí a través de esto estafan y cometen el delito, pues un delito gravísimo como es el de la extorsión. Bueno, pues así están las cosas. Luego hay morenistas que ya pidieron licencia porque están adelantándose en las fechas para rumbo al 2017, dice Sheinbaum, en que las decisiones de Morena son independientes de su gobierno. Morena se atenderá sola con este asunto, nosotros no nos metemos, pero sí dice que, como dijo que lo tenía yo anotado, quería confirmárselo muy bien sobre este asunto. Pidieron licencia, sí, estos legisladores, senadoras, diputados, senadores, pero no representa que van a ganar. Habló sobre el nepotismo rumbo a las elecciones del 27, y la presidenta expresó su opinión en relación a estas licencias que solicitaron legisladores de Morena, también del Partido Verde, para iniciar procesos internos de selección en sus partidos rumbo a las elecciones del próximo año. Dice textualmente la presidenta: pidieron licencia. Eso no quiere decir que vayan a representar a su estado, a su municipio. Pidieron licencia, y Morena tiene ya una serie de requisitos que deben cumplirse, o sea, no que ya los hayan elegido. Al menos 17 fueron los legisladores que solicitaron una separación temporal de sus cargos rumbo a los comicios del próximo año. Y entonces nos vamos con otro tema, este asunto que conmueve a mucha gente y que molesta, otro tema más, a la presidenta y a todos los que se encargan de estar cubriendo la fuente de la presidenta allá en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Y pues dice la presidenta, primero
los dichos de Donald Trump, vamos con ellos, en la cumbre del Grupo de los 7, respecto a que Sheinbaum tiene miedo, teme a los narcotraficantes. Nuevamente Sheinbaum señala que eso ya lo ha dicho una y mil veces el presidente Donald Trump, y destacó los resultados de su estrategia de seguridad. Le responde a Trump sobre los cárteles: no hay que engancharse en cada declaración, le dice a los reporteros. La presidenta rechaza desde luego los dichos de Trump sobre los cárteles y presentó a sus titulares de seguridad como prueba de que el Estado mexicano sí opera y da resultados. Del otro lado, de Estados Unidos no dan nada, y mucho menos en el eje del tráfico de armas que llegan a México y alimentan a los cárteles de la droga. Entonces, que hipócritamente el gobierno de Estados Unidos dice no hacen nada contra los cárteles, y ellos qué están haciendo en materia de cooperación con México en ese terreno. Y por otra parte, ¿quién distribuye las drogas en territorio norteamericano? ¿Que allá no hay narcos? Tantas series policíacas, tantas películas sobre los grupos gangsteriles en Estados Unidos, y ahora resulta que no hay nada. Entonces dice la mandataria, endureciendo la actitud, responde a recientes incidentes que involucran, por ejemplo, a migrantes en Estados Unidos y al impacto del bloqueo energético contra Cuba, lo que ha llevado a un ajuste en la estrategia de la política exterior. Sheinbaum, a las declaraciones del presidente que realizó precisamente en el Grupo de los 7 allá en Francia, donde afirmó que los cárteles del narcotráfico gobiernan México, y describió a la mandataria como una mujer muy asustada. Primero la elogia, una hermosa mujer, muy inteligente, muy bella, pero por el otro lado le da la puñalada trapera a nuestra presidenta, esta infeliz, que dice Sheinbaum: no hay que ser grosero con él. ¿Cómo no? Hijo de su... y luego viene el asunto de la FIFA. Aiden, esta tipa, ¿cómo se llama? Déjenme ver, aquí tengo el nombre, porque Reina Ramírez es la reportera, que es que periodista, que es que independiente, y pues se pone a violentar el espacio que le corresponde. 3 preguntas, ella se va a 5, se va a media hora, y los reporteros tienen que aguantarla, y la presidenta también, pero ella fue la que les dio la palabra. Entonces le preguntaron sobre el castillo de Chapultepec, qué pasó ahí, por qué hicieron una fiesta de la FIFA. Entonces dice la presidenta, aclarando: fue organizada y fue pagada por la FIFA, $1 millón le costó la renta de ese espacio, y ella asistió efectivamente en un breve momento como jefa del Estado mexicano para dar la bienvenida a los dirigentes de la FIFA y a desear un buen mundial para México y los 3 países organizadores. Así es de que se confirmó que rentó el local, el espacio, fue la FIFA, es el castillo de Chapultepec, por esta fiesta previa al Mundial, un evento que reunió pues no solamente a personajes vinculados al fútbol internacional, también a la política nacional. Luego la presidenta informó que el emblemático castillo de Chapultepec pues fue para rentarlo a esta fiesta, pero se mostró molesta debido a los cuestionamientos de esta tipa Reina Aiden, creo que se llama, cuestionada respecto a si también se realizan investigaciones en el presunto acarreo, que en otro tema que tocó la reportera, que hubo durante su rendición de cuentas en su segundo año de victoria en el Monumento a la Revolución. Como se ha iniciado, dice la reportera, la indagación por los supuestos apoyos que recibieron también en otro tema las familias buscadoras de Jalisco para participar en la manifestación del pasado 11 de junio en el marco del Mundial. Y ya de plano la presidenta molesta, dice: no te voy a contestar eso. Discutió con la reportera y sobre todo por la pregunta de los acarreados. Sheinbaum acusó a Reina Ramírez de intentar provocarla, pues siempre lo hace, va a provocar al cuestionarla sobre el presunto acarreo en el evento de gobierno. Bueno, pues así están las cosas. Y respecto a la metodología que se utiliza para dar con delincuentes para cuestiones de seguridad, la presidenta le contestó que la metodología para recuperar y recopilar datos de las 32 entidades respecto a la inseguridad, mejor dicho, es algo privado
que depende de las investigaciones y que no está disponible al público, pero sin embargo sí pueden acudir las personas a ingresar a la información que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para conocer los reportes de incidencia delictiva en el país, no de cómo van las investigaciones. Así es de que así está la cosa. Y otro tema que se tocó fue lo que ocurre en la Sierra Tarahumara, desgraciadamente como un fenómeno de esclavitud, miembros de los pueblos originarios, rarámuri, de jóvenes, de adultos. Entonces fue cuestionada acerca de las acciones que realiza el gobierno federal respecto a estos casos de esclavitud y privación de la libertad, como los que se documentaron en un trabajo periodístico que se llama Esclavos en la Sierra Tarahumara, a lo que respondió la presidenta que en esa zona de seguridad, que es justamente el municipio de Guadalupe y Calvo, entre otros, tienen frontera con Sinaloa y con Durango. Ahí hay mayor presencia de la Guardia Nacional, dice la presidenta. Yo misma personalmente hablé con la presidenta municipal de esa demarcación y destaca el apoyo a la Sierra Tarahumara con programas del bienestar pese a denuncias de esclavitud del narco con ofertas de trabajo. Así los levantan con engaños o a la fuerza. Y un reportaje, el que les mencioné, lo escribieron Marcela Turati y Telma Gómez, pues reveló precisamente que cientos de hombres son reclutados en Chihuahua por el cártel de Sinaloa, aprovechando sus necesidades económicas. Se llama el libro o el trabajo periodístico, usted lo puede buscar, yo le doy el título, Esclavos en la Sierra Tarahumara. Las autoras periodistas Marcela Turati y Telma Gómez, para que usted pues tome esa nota si le interesa bien el tema de lo que ocurre allá en la Sierra de Chihuahua. El rey de España estará en Palacio Nacional, ya lo confirma la presidenta. Se van a reunir el próximo jueves, es decir, de hoy en 8 a las 5 de la tarde. Van a abordar temas como es precisamente el de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, que es un paso muy importante para la presidenta. El monarca va a asistir a un partido de su país, de España, que jugará contra Uruguay el siguiente día, el viernes 26, pero el 25 aprovecharán, según la confirmación que también hace de este encuentro la propia Casa Real, que ocurre tras todo un proceso pues realmente de fricciones diplomáticas, de desgaste, derivado de la petición que hacía en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre el pedir disculpas por las atrocidades cometidas en América durante la conquista, y se plantea como un gesto, pues entonces este encuentro como un gesto de mayor acercamiento entre ambos países. Para ahondar en este tema, pues hay que leer el libro Grandeza de López Obrador, precisamente hablando de la personalidad y las actitudes atroces que cometieron los conquistadores encabezados por el propio Cortés, de quien pues aquí vinieron a presumirlo dos españolas, pero aquí López Obrador lo exhibe como tal cual es, y él mismo se retrata en sus cartas de relación dirigidas al entonces rey Carlos V. Ahí están el papel de los conquistadores brutales, de Cortés, pero también de la propia corona y de la propia o el propio alto clero, digámoslo así, y las misiones evangelizadoras que llegaron también a lavar el cerebro a nuestros hermanos de los pueblos originarios de México en aquellos momentos trágicos de este pues encuentro, dicen, de dos mundos, pero más bien fue una labor de conquista, de genocidio y de atrocidades cometidas por la soldadesca española que llegó aquí a nuestro querido México.